Las 5 piedras rojas. Todos estos elementos están en su lugar para lo que algunos judíos y gentiles creen que es la clave para construir el tercer templo judío. Algunos también creen que esto indica la venida del Mesías. Los cristianos han estado esperando que Jesús regrese y los guíe al cielo durante siglos. Sin embargo, hay muchos signos por superar primero. La construcción de un tercer templo es uno de ellos. Para las personas religiosas, el templo es realmente importante. Simbolizaba la presencia de Dios entre su pueblo a través del Arca del Pacto, que se guardaba en el templo. Era el lugar donde Dios se revelaba muchas veces. El templo era un símbolo de seguridad nacional, ya que los hijos de Dios creían que el templo nunca sería destruido debido a su importancia. Cada acción que sucede en el templo siempre atrae la atención pública, y recientemente algo inesperado ocurrió justo en el templo, en Israel, impactando a las personas religiosas. Te invito a ver hasta el final de este video para ver qué sucede en este lugar sagrado. Pero antes de explorar todos los misterios alrededor de este lugar, tengo un pequeño desafío para ti. Intenta responder a esta pregunta. ¿Durante qué reinado se intentó construir el primer templo en el Israel bíblico? A. Rey Saúl. B. Rey Salomón. C. Rey David. D. Rey Ezequías. Tienes tiempo para pensar. Si aún no te has suscrito al canal, ahora es el momento. La respuesta correcta es la letra B. El primer templo fue construido durante el reinado de Salomón, hijo de David, y se completó en el año 957 a.C. El rey Salomón construyó el primer templo de los judíos en esta cima de montaña alrededor del año 1000 a.C., solo para que fuera derribado 400 años después por tropas comandadas por el rey babilónico Nabucodonosor, quien envió a muchos judíos al exilio. En el siglo I a.C., Herodes expandió y renovó un segundo templo construido por judíos que habían regresado después de su destierro. Es aquí donde, según el Evangelio de Juan, Jesucristo se enfrentó a los cambistas de dinero y luego fue crucificado a pocos cientos de metros de distancia. El general romano Tito se vengó de los rebeldes judíos, saqueando y quemando el templo en el año 70 después de Cristo. Hoy el monte del templo, un recinto amurallado dentro de la ciudad vieja de Jerusalén, es el sitio de 2 magníficas estructuras, la cúpula de la roca al norte y la mezquita de Al-Aqsa al sur. En el suroeste se encuentra el muro occidental, un remanente del segundo templo. El tercer templo será reconstruido durante siglos. Los judíos no poseían su tierra natal. Se vieron obligados a vagar como extraños y vagabundos por la faz de la tierra. En lo más profundo del corazón judío ha existido un anhelo por un retorno a la tierra y la reconstrucción del templo. Los activistas judíos han liderado esfuerzos durante décadas para cambiar el statu quo como una cuestión de libertad religiosa al exigir: si los musulmanes pueden rezar allí, ¿por qué no los judíos? En Mateo capítulo 24, Jesús estaba hablando a sus hermanos judíos y no a la iglesia que aún no se había formado. Él dijo que, en los últimos días, Israel debe estar atento a una abominación que tendrá lugar en el lugar santo. Previno. Cuando vean que se erige en el lugar santo la abominación desoladora anunciada por el profeta Daniel, que el lector entienda. Los discípulos de Jesús le preguntaron directamente cuál sería la señal de su venida y del fin de la era. Jesús respondió con un catálogo de señales que precederían a su segunda venida, añadiendo en Mateo 24:3: En verdad les digo que esta generación no pasará hasta que todas estas cosas se cumplan. La Biblia decía que los judíos regresarían, y así lo hicieron después de casi 1900 años. Un retorno a una patria nunca antes había sucedido en la historia. Además, según la profecía bíblica, el Medio Oriente estará en crisis en los últimos días, y Jesús dijo, en Mateo 24:34, que la generación viva en ese momento no pasará hasta que todas estas cosas ocurran. Una de las profecías más candentes del fin de los tiempos en este momento es la construcción de un tercer templo. Este es un gran tema en la profecía del Nuevo Testamento. Ahora vivimos en el periodo entre el segundo templo,
que fue destruido en el 70 después de Cristo, y el tercer templo. Prácticamente no pasa una semana sin alguna controversia en el monte del templo por el temor a que los judíos construyan su casa de adoración. Todos los profetas proclamaron que en los últimos días, los exiliados de Israel regresarán a la tierra prometida y la restauración del templo será su mayor ambición. Ezequiel 37 predijo que los huesos secos de la nación de Israel volverían a la vida en su propia tierra. Ezequiel 37:28 predice: «Y sabrán que yo soy el Señor cuando establezca mi santuario en medio de ellos para siempre». Encontramos en las Escrituras, tanto en la Biblia hebrea como en el Nuevo Testamento, que Dios nunca ha rechazado a su pueblo Israel. Isaías 41:9 declara: «Tú eres mi siervo, te he escogido y no te he rechazado». Pablo escribió el libro de Romanos en torno al tema de cómo Dios no ha rechazado a su pueblo Israel. Tal como los profetas predijeron, el pueblo judío está regresando a la Tierra Santa desde los 4 rincones de la tierra después de 19 siglos de exilio global. Estamos viendo el cumplimiento de Isaías 43:5-6. «No temas, porque yo estoy contigo. Traeré tu descendencia desde el oriente y te reuniré desde el occidente. Diré al norte, entrega, y al sur, no detengas. Trae a mis hijos desde lejos y a mis hijas desde los confines de la tierra». Durante toda esta actividad se están llevando a cabo preparativos para la construcción del tercer templo. La cuestión de cuándo se construirá el tercer templo no establece una conexión directa con el momento del rapto y el inicio de la edificación del templo en Jerusalén. Sin embargo, se afirma que la resurrección debe ocurrir antes del comienzo de la tribulación, ya que las Escrituras indican que en la mitad de este periodo el templo será erigido y luego profanado por el anticristo. El periodo de tribulación comienza con un tratado de paz engañoso entre el anticristo y el pueblo judío, lo que posiblemente podría iniciar la construcción del tercer templo. No obstante, esta teoría se basa en suposiciones marcando el punto medio de la tribulación. Se prevé que el anticristo romperá el acuerdo de paz al tomar asiento en el templo, autoproclamándose Dios y contaminando el lugar. El anticristo se sentará en el templo 3 años y medio después del inicio de los 7 años de tribulación. La reconstrucción del templo se llevará a cabo para la aparición del anticristo, quien gobernará la tierra con el poder de Satanás hasta el regreso de Cristo. Además, Pablo menciona que la identidad específica del anticristo no será revelada al mundo hasta que el que lo detiene sea quitado de la tierra. Este término hace referencia al Espíritu Santo, quien actualmente reside en el mundo, pero dejará la tierra cuando la iglesia misma sea arrebatada en el rapto. Por lo tanto, el rapto de la iglesia ocurre antes de la revelación del anticristo, lo que significa que los creyentes no conocerán su identidad a medida que vivimos en la tierra. Podemos ver los primeros indicios de fortificación del templo de Jerusalén, pero nuevamente, esto no es un requisito previo para el cumplimiento de la línea de tiempo del fin de los tiempos. A medida que nos acercamos al final de los tiempos, es probable que veamos mayores preparativos para asegurar la reconstrucción del templo. Estos esfuerzos comenzaron a finales de la década de 1980 bajo el proyecto del Movimiento del Templo, y además, los devotos del Monte del Templo están involucrados en estos preparativos. Existe una organización que ha estado intentando preparar la sociedad israelí para aceptar y promover la reconstrucción del templo, fabricando varios artículos relacionados con el templo, especialmente un altar portátil para sacrificios. Mientras esperamos ansiosos la llegada del Mesías, la Iglesia aguarda con ansias el arrebatamiento, que puede ocurrir en cualquier momento. Aunque el templo espiritual mencionado por Pablo ya está siendo construido, durante el milenio existirá un templo físico. Queda por ver si los judíos construirán otro templo físico antes del regreso de Jesucristo. Si bien ser parte del templo espiritual de Dios es el esfuerzo más importante que podemos emprender, no olvidemos el mensaje central de este evento. Va más allá de meras preparaciones ceremoniales.
es un poderoso recordatorio de santidad y pureza. Los sacerdotes involucrados en esta ocasión sagrada no deben ser contaminados por nada que esté muerto. Es un llamado para que nosotros también abracemos la santidad y la santificación en nuestras vidas, mientras esperamos el glorioso regreso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No podemos predecir el cronograma exacto del cumplimiento profético, pero es, sin embargo, una llamada de atención para ser vigilantes, orantes y firmes en nuestra fe. Estemos atentos, ya que nuestra redención se acerca. Mientras presenciamos estos eventos extraordinarios, mantengámonos arraigados en la palabra de Dios, buscando fervientemente su rostro y viviendo alineados con su propósito. Es cierto que el templo ha sido destruido 2 veces en Jerusalén, y se espera que el tercer templo, con la aparición del Mesías, ponga fin a este proceso. La gran expectativa es para un templo que nunca será destruido. Los animo a mantener encendida la llama de la fe, ya que el plan de Dios está en movimiento. Estén preparados, llenos de esperanza, ya que el regreso de nuestro Señor está más cerca que nunca. Es una invitación a vivir con propósito, pasión y convicción. Permanezcan atentos para más actualizaciones, mientras continuamos presenciando la soberana mano de Dios en acción. La posibilidad de reconstruir el tercer templo se remonta a más de una década. Activistas del templo comenzaron a realizar recreaciones del sacrificio de la Pascua, y estas actividades para acelerar la reconstrucción del templo han sido discutidas durante décadas. La idea de revivir los sacrificios del templo ha sido vista en Israel como extremismo que podría provocar represalias musulmanas, lo que ha llevado a las autoridades civiles a negar los permisos para celebrar tales ceremonias en Jerusalén. Sin embargo, esta percepción está cambiando. Ahora, la policía y el municipio de Jerusalén ven estos ensayos como eventos públicos totalmente aceptables que desean que se lleven a cabo. Aparentemente, incluso los medios de comunicación han comenzado a aceptar estas actividades de preparación del templo, no como una idea marginal, sino como un aspecto importante de la cultura judía. Un portavoz del templo dijo: "Parece claro que un día, antes de lo que imaginamos, los sacrificios ocurrirán en el monte del templo y nadie pensará que es un evento extremista". En verdad, cualquiera que lea la Biblia conoce nuestra historia continua. El profeta Daniel, Jesús y el apóstol Pablo profetizaron que el futuro personaje siniestro, conocido como el Anticristo, profanará el tercer templo antes del regreso de Jesús. Tanto el profeta Daniel como Jesús se refirieron a la profanación del templo como un acto llamado la abominación desoladora. En Mateo 24, Jesús advirtió sobre la abominación desoladora hablada por el profeta Daniel en el lugar santo. Además, para la generación futura que presencie la profanación, dijo: "El lector entienda". Hay una profecía muy importante del apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses 2:4. Él, el hombre impío, se opondrá y se exaltará sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sentará en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Los eruditos cristianos en profecías bíblicas dicen que solo un hombre de habilidad diplomática, que sea aceptado por judíos y musulmanes, podrá negociar un plan que permita al pueblo judío adorar en un templo en el monte, donde originalmente el rey David compró terreno. Sin embargo, muchos estudiosos de la escatología cristiana advierten que Daniel 9:27 predice que este negociador, mejor conocido como el Anticristo, romperá el plan de paz. Isaías 28:18 supuestamente lo llama un pacto con la muerte que será anulado. Sin embargo, hay muchas organizaciones israelíes haciendo preparativos a toda velocidad para un tercer templo. Una de estas organizaciones es el Instituto del Templo. De hecho, todo está listo para un tercer templo excepto su ubicación. Desde la liberación del monte del templo en 1967, los árabes han hecho grandes esfuerzos competitivos para reclamar toda la plataforma de 37 acres, llamándole el Noble Santuario.
La narrativa musulmana ha cambiado definitivamente con los tiempos. Una guía de visitantes preestatal del área, publicada por autoridades musulmanas en 1925, reconoció que el territorio fue una vez el sitio del Templo de Salomón. La guía afirmaba claramente que la identidad del lugar con el Templo de Salomón no está en disputa. Entonces, en 1925, los musulmanes afirmaron la historia bíblica que ahora están tratando de borrar. Las cosas están llegando a un punto crítico. De hecho, Jerusalén no tiene una importancia religiosa particular para los musulmanes. De hecho, Jerusalén no se menciona en el Corán. Además, últimamente, algunos líderes musulmanes que forman parte de los acuerdos de Abraham han admitido que el monte del templo realmente pertenece a los judíos y que los musulmanes deberían concentrarse en su ciudad santa de la Meca. A la luz de todo esto, es apropiado orar las palabras proféticas del Salmo 33. El Señor anula los planes de las naciones, hace fracasar los designios de los pueblos. El consejo del Señor permanece para siempre, los planes de su corazón por todas las generaciones. Bienaventurada la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él escogió como heredad suya. Un templo reconstruido también podría ser una fuerza unificadora para esta pequeña y beligerante nación durante su existencia relativamente nueva, ya que, como nación renacida, Israel ha experimentado una serie de guerras importantes. Un lugar de adoración, especialmente un lugar de oración para todos los pueblos, como fueron el primer y segundo templos, podría servir como un punto de encuentro para los judíos de todo el mundo. Esto no solo ayudaría a unificar las muchas facciones judías que existen en Israel hoy en día, sino que el pueblo judío siente profundamente que la redención de toda la humanidad está ligada a la redención de su tierra. Cuando el Mesías venga, será el Rey y Salvador de todas las naciones. Dentro del domo de la roca, ignorando todos los debates inconclusos, intentemos adentrarnos más en el templo y descubrir qué hay dentro. La mezquita de Al-Aqsa, construida alrededor del año 690 después de Cristo, los musulmanes creen que desde aquí el profeta Muhammad voló al cielo sobre un caballo alado. La mezquita principal, Al-Aqsa, situada al sur de esta mezquita, comprende la parte inferior del templo en forma octogonal, coronada por una cúpula redonda siguiendo la arquitectura bizantina desde alrededor del 690 después de Cristo, que sigue intacta hoy en día. La cúpula estaba previamente cubierta con azulejos, pero fue reconstruida en 1964 con metal, recubierta con oro real en el exterior. Ubicada centralmente bajo una cúpula de 20 metros de altura y rodeada por una valla de madera, está la roca desde la cual se dice que Muhammad comenzó su milagroso ascenso al cielo. Según el Corán, Muhammad empujó la piedra con su pie, dejando huellas en la roca que se dice que todavía son visibles en una esquina. La cúpula se ha convertido en el símbolo más prominente en el resplandor de Jerusalén. El muro occidental, también conocido como el Muro de las Lamentaciones, fue construido por el rey Herodes en el siglo I a.C., en una sección del sitio. El templo construido por el rey Salomón hace casi 3000 años atrás. El muro se convirtió en un lugar de peregrinación durante el período otomano, y los judíos solían venir a lamentar y llorar la destrucción del templo. Por eso también se conoce como el Muro de las Lamentaciones, un nombre que los judíos tienden a evitar. Después de la batalla con los romanos, el muro fue destruido, y hoy solo queda una pequeña sección del mismo. Los judíos del pasado y del presente veneran mucho este muro porque para ellos no es solo un relicario histórico, sino también una fuente de orgullo nacional. Los últimos días están aquí, y dos cosas permanecen antes de que aparezca el anticristo: la construcción del templo y la confirmación de un pacto con Israel. Que habrá un tercer templo es una creencia fundamental del judaísmo. Entre la increíblemente sólida construcción por el rey Herodes hace más de 2000 años del monte del templo y la preservación del monte como sitio sagrado por los musulmanes, el terreno sobre el cual se construirá el templo sigue listo para que comience el trabajo.
Por supuesto, así como el rey David no pudo construir el primer templo y la tarea fue confiada al rey Salomón porque no podía hacerlo, lo mismo ocurrirá con el tercer templo. No se construirá mientras ello resulte en guerra, muerte y destrucción. Por lo tanto, si estás preocupado, puedes estar tranquilo. En primer lugar, si hubiera un tercer templo, probablemente no se construiría a expensas de comenzar la Tercera Guerra Mundial con el mundo islámico. Y en segundo lugar, existe una buena posibilidad de que sea un lugar de canto y oración, no un matadero. Aunque podría estar equivocado, dudo que suceda en nuestra vida de todas formas, incluso si se supone que deberíamos creer que podría ocurrir mañana. Estamos presenciando cómo la historia se desarrolla ante nuestros ojos. Hay mucho más en esta fascinante historia. Para replicar la ceremonia bíblica, estos becerros deben tener 3 años de edad. El reloj está corriendo, y con cada día que pasa, nos acercamos a un evento trascendental que tiene un profundo significado profético. La ubicación elegida para la ceremonia se alinea perfectamente con la posición del antiguo templo. Esto no es una coincidencia, es la mejor orquestación divina. El intrincado plan de Dios está teniendo lugar de manera que nos deja maravillados por su sabiduría y disposición.